Voy a hacer un pequeño resumen, siendo este también un nuevo año para los que nos acompañan el día de hoy y que no conozcan aún nuestra marca. NBT Firebridge, bueno, los que a lo mejor han estado en el espacio de la seguridad de CCTV en los tiempos analógicos, NBT Firebridge era una marca que proveía estos sistemas, estas soluciones analógicas para la industria de seguridad física. Unos años después, también Firebridge viene siendo un innovador en soluciones de PoE de largo alcance para la industria de las comunicaciones, ya cuando se integra las soluciones IP en la industria. Con un poco de tiempo, estas dos empresas se unen y forman lo que es NBT Firebridge, lo que somos el día de hoy nosotros, que seguimos siendo una empresa que provee soluciones de PoE y Ethernet a distancias extendidas a través de diferentes medios. Es algo que voy a platicar un poquito para que, como les mencioné, los que no conocen aún la marca y lo que ofrecemos, cuando nosotros vemos una red o estamos trabajando en sistemas, implementaciones en dispositivos Edge o para conectar dispositivos, el Internet de las cosas, cámaras, controles de acceso, em, usualmente nosotros utilizamos switches industriales, ¿no? O un switch estándar que nos da lo que viene siendo los alcances de 100 metros, utilizando lo que hoy se usa que es categoría 5, categoría 6, etcétera. Y también utilizamos switches empresariales. Es la práctica común en la industria de tener ya un diseño muy moderno con sus switches core, sus switches de distribución, sus switches de acceso, etcétera. Y nosotros venimos al mercado ofreciendo soluciones que nos permitan conectar dispositivos a la red siendo, siendo switches Edge, pero teniendo dos enfoques. El primer enfoque como marca es apoyando a los proyectos a migrarse hacia sistemas de IP, utilizando la infraestructura que aún tienen. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vemos proyectos que aún tienen algún tipo de cableado que a lo mejor hoy en día ya no lo vemos como que algo muy viable para poder instalar soluciones IP. Aquí es donde nosotros ofrecemos este tipo de soluciones, ¿no? De utilizar el coaxial, utilizar cableado telefónico, cableado no telefónico, para poder ayudar a esos proyectos a migrarse o a instalar dispositivos IP. Ofrecemos unas soluciones como vemos aquí en pantalla que son los switches bueno, los que más son famosos aquí en NBT Firebridge, que son nuestro Flex para instalaciones de cableado UTP, nuestro Clear que vemos aquí en el medio que es para instalaciones de cableados coaxiales y el tercer switch, que es un switch que nosotros lo llamamos Polre, que fue de hecho el primer switch que desarrolló la marca en los tiempos de que todo era analógico. Se desarrolla esta solución que nos permite utilizar anfenoles con conexiones RJ21 y poder proveer Ethernet y PoE a sistemas o soluciones IP. Les voy a dar un poquito un poquito review usualmente lo que consideramos nosotros cuando vamos a hacer una migración. Como les mencioné, como marca NBT Firebridge apoyamos a los proyectos que quieren hacer migraciones, pero también tenemos el enfoque de ayudar a los nuevos proyectos que ya no estamos viendo los sistemas de que, bueno, pues ya no tengo coaxial, ya no tengo cableado de categoría 3, ocupo ya lo que se utilizó y que es el UTP. Pero cuando consideramos las migraciones, tenemos que tomar en cuenta que conlleva muchos costos, ¿no? Conlleva tanto requisitos de desgarramiento y reemplazo del cableado, nuevo cableado, armarios IDFs adicionales si no existen. Interrumpimos también el negocio, programación de tiempos, consideración de personal, presiones de red, etcétera, ¿no? Es un sinfín de consideraciones que tenemos que ver al momento de que un cliente o un proyecto viene a nosotros y nos dice, "¿Sabe? Necesito instalar equipos IP en lo que ya necesito, ¿verdad?" Entonces, aquí es donde NBT Firebridge toma esos dos enfoques, proviendo las soluciones, como les mencioné, como nuestro Clear, que es nuestra solución de coaxial. Cuando nosotros vemos un proyecto y aún tiene coaxial y aún existen varios proyectos que tienen esta necesidad de cambiarse a IP, nosotros utilizamos o ofrecemos esta solución para que puedan utilizarlo y mandar PoE y Ethernet a través de ese cable coaxial, siempre y cuando utilizando un pequeño adaptador, utilizando una solución de nosotros pudiendo, ya con esto, bueno, ofrecerle a ese proyecto alguna transición hacia IP que sea un poco más eficiente en el tema de costos y el tiempo, en tiempos de migración, ¿no? Entonces, como el tema de hoy es mejores prácticas con nuestros switches,
Voy a tratar de hablar un poco de la solución, como vimos aquí en Clear, y también algunas de las recomendaciones que nosotros como marca hacemos al momento de querer presentarle a un proyecto un switch de estos y las consideraciones también a tomar en cuenta. ¿Por qué? Recientemente, aquí en México, en la República, hay mucha demanda de migraciones o instalar ya sistemas IP. Bueno, es una buena solución viable meter estos tipos de dispositivos, pero también a veces se hace de una manera en que no es la adecuada o la vemos muy fácil también hoy en día de querer instalar algo nomás porque tiene un conector, digamos, coaxial, un conector RJ45, pero no nos damos cuenta que en la instalación actual puede haber algún tipo de problema, puede haber un tipo de conector que no es compatible, incluso si se ve como que sí va a ser compatible, no lo es, el tipo de cableado. Em, y el primer tema que aquí mi colega Víctor y yo vemos aquí en la República, cuando estamos trabajando con estos proyectos y utilizando nuestras soluciones de switch, bueno, pues son temas de cableado, el tema de los conectores. Em, y como podemos ver, si, cuando utilizamos nuestra solución Clear en una infraestructura existente como es analógica, vemos que está el cable coaxial, algunas cámaras analógicas y con nosotros, bueno, mantenemos todo igual, unos adaptadores y las cámaras IP, ¿verdad? Mandando ya a través de PoE y Ethernet a través del switch a estos dispositivos para poder alimentarlos y hacer esa transición de manera fácil para estos proyectos. ¿Qué tipos de cables soporta Clear? Y muy importante, el Clear soporta cables de 75 ohmios de impedancia, como puede ser el RG6, RG11, el RG59. Esos cables, cada uno nos va a apoyar a llegar a unas distancias más extendidas y también nos va a proveer más PoE por el tipo de cobre. Aquí no, incluso lo menciono que nosotros funcionamos solamente con cobre puro por el tema de mayor conductividad y durabilidad, optimizando la calidad de señal en cualquier instalación. Hay unas situaciones donde hay proyectos aquí en México, proyectos también en Latinoamérica, donde existe el coaxial, pero existe coaxial para diferentes funciones, como solía ser en los tiempos donde metían cable a los hoteles para ofrecerles algún tipo de cable a los cuartos, a las televisiones. Y también hay coaxiales para los temas de CCTV analógicos, ¿verdad? Entonces, cada cable cada instalación puede ser un poco diferente y es muy importante que se analice, que se vea qué tipo de cable es el que estamos utilizando, porque cada uno funcionaba de cierta manera para el tipo de señalización que se utilizaba. En ejemplo, eh, nosotros pedimos que sea un núcleo puro de cobre porque es una mejora para el tipo de señalización que utilizamos. En ciertas ocasiones, un cable, como lo vemos también, que es con un núcleo de acero recubierto con cobre o también de aluminio, sí funcionan para ciertas aplicaciones, como lo sería ser el cable, como les mencionaba, pero al momento de querer mandar una señal, ciertas señales de IP o de Ethernet, pues no nos funciona de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay unos proyectos que hemos trabajado aquí en México con este Switch Clear, donde todo parece bien, incluso el cable nos dice que es un cable de 75 ohmios. El cliente está muy emocionado, pone nuestro switch. Y resulta que al final de cuentas el cable lo revisan y es un cable con alguna mezcla de un metal o está recubierto de cobre y la señal no llega, ¿verdad? Entonces la señal no llega, llega el PoE porque es buen conductor, pero no llega la señal por la impedancia. Entonces, con los equipos Clear, eso es algo que siempre nosotros recomendamos para ese tipo de proyectos, si lo consideran, es revisar el tipo de cable coaxial que se está utilizando, asegurarse que sea de 75 ohmios y que también sea de cobre. Puede ser cobre trenzado o también puede ser el puro cobre sólido, ¿no? Entero. Pero siempre y cuando tomando en cuenta que ciertas aplicaciones van a funcionar mejor con un cierto tipo de coaxial. Algo para evitar y tomar en cuenta en ese tipo de aplicaciones, ¿no? Y, otro tema, los conectores BNC de 75 ohmios. Algo que también hemos visto mucho aquí en los proyectos es de que puede que tengamos un cableado de 75 ohmios, cobre puro, etcétera, pero resulta que el conector BNC que le ponemos al cableado o que ya tienen es de 50 ohmios o es de algún tipo de ohmio diferente, lo que nos va a afectar también a poder mandar una señal.
Esto básicamente lo mencionamos porque en ese tipo de proyectos hemos visto que muchas veces el simple hecho de que tengamos un conector que vea que va a funcionar no significa que sea el adecuado. Como lo vemos aquí, el uso de un conector de 75 ohmios asegura una transmisión eficiente sin interferencias. Al no tenerlo uno, pues sufrimos ya consecuencias como es la pérdida de señal, una menor calidad en la imagen y sonido, reducción de la eficiencia de transmisión de sistemas de telecomunicaciones y posibles fallos en equipos sensibles a variaciones de señales. Entonces, para los equipos de Clear, siempre utilizar los conectores BNC de 75 ohmios con coaxiales de 75 ohmios y asegurarse que también el cable sea de un cobre puro para tener una mejor transición. Y vamos a ver unos ejemplos también más adelante de algunas situaciones que hemos trabajado aquí en México en algunas instalaciones, ¿no? Para accesorios de empalme, nosotros recomendamos que también se considere que todos esos empalmes, conectores que se utilicen, también sean de 75 ohmios. No puede haber una variedad. Entonces es muy importante que se consideren los conectores para nosotros poder extender la distancia del cableado coaxial y la señal también. Cuando vemos la solución Flex, que es nuestra siguiente solución de cableado ya UTP, bueno, pues esta solución nos permite llegar de punto A a punto B con una distancia de 610 metros de cable Ethernet. También utilizando un adaptador, pero esta solución también nos permite llegar a esas distancias, evitando el tema de costos, de IDFs adicionales, de potencia. Y también tiene sus mejores prácticas. Incluso lo que les platico no lo pueden implementar solamente con estas soluciones, sino también considerarlo en instalaciones con otros tipos de switches, por el simple hecho de que todos utilizan el UTP, ¿no? Entonces, algo que nosotros vemos muy a menudo con las instalaciones de Flex es de que, bueno, les estamos dando a los proyectos la posibilidad de conectar un dispositivo IP a una distancia de 500, 600 metros. Entonces es muy fácil nosotros considerar, bueno, pues puedo conectar todo lo que va al interior del edificio, el interior del proyecto, etcétera, y también todo lo que va al exterior, ¿no? Entonces empezamos a poner cámaras, botones de pánico, IP, etcétera, ya en lugares que va al exterior, pero no consideramos también que, bueno, seguimos utilizando un cable que es cobre, ¿verdad? Un poquito más delgado y trenzado también, pero sigue siendo un conductor también de energía. Entonces, como vemos aquí, es un ejemplo muy sencillo de cómo nuestros switches nos permiten llegar a ciertas distancias ofreciendo Ethernet y PoE, más allá de lo que es el estándar de los 100 metros y utilizando adaptadores que nos permiten hacer tanto una transición de señalización y una transición de puertos si es necesario, como lo es con el coaxial, que nos permite conectarnos de un BNC a un RJ45. Algunas de bueno, el siguiente solución que también es de UTP o para cable telefónico es nuestro POLRE, que nos permite migrar sistemas telefónicos o también proyectos donde haya cable de grado telefónico de calibre 24 o algún tipo de cableado categoría 3 para también habilitar dispositivos IP. Este switch está muy enfocado en la parte de soluciones VoIP. Entonces, donde ustedes tendrían un sistema telefónico PBX analógico con nuestro switch, igual que con otras soluciones, podemos mantener toda la infraestructura existente, utilizar un switch de nosotros Polre, mantener todo el cableado igual, sus bloques de 110, 66, los VIX, y también poner unos teléfonos IP utilizando un adaptador. Entonces, más o menos, como les mencionaba, el enfoque aquí es ver las mejores prácticas, ver los proyectos en donde se pueden implementar estas soluciones y también demostrarles un poco de los casos que hemos visto aquí en México. Con el UTP, comúnmente en las redes de datos, un aspecto crucial es que el cable está trenzado, ¿no? Ya sabemos que el cable viene trenzado por el tema minimizar las interferencias externas como el ruido o el crosstalk. Em, si el trenzado no es adecuado o se afloja, la señal transmitida a través del cable puede volverse inestable o corrupta, afectando la calidad, velocidad de la comunicación en la red. Y bueno, empezamos a tener ahí unos problemas, ¿no? Entonces, hoy en día hay muchos proyectos de que
se hacen los empalmes o nosotros mismos hacemos el cableado Cat6, etcétera. Y hay unos que tienen unas prácticas de separar los cables trenzados, lo que impacta la señal, ¿no? Después tenemos donde nos llaman y que, bueno, pues es que la señal no está llegando, empiezas a ver fotos y te das cuenta de que ciertas conexiones o ciertos cables están separados y hay una interferencia que está impactando la señal. Entonces, aquí como incluso menciona el impacto, un trenzado inadecuado puede generar una pérdida de señal, latencia y en algunos casos desconexiones o errores de transmisión. Además, el trenzado correcto mejora la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, lo que resulta en una señal limpia y confiable. Entonces, eh, una correcta gestión de cables no solo mejora la apariencia, sino que también optimiza el flujo de aire y la accesibilidad. Ya nos ha tocado también proyectos, incluso ustedes los han visto, donde pueden llegar y tienen un desorden de cableado. Y este desorden, pues obviamente pensamos que no afecta, ¿no? No afecta, pero si ese desorden va acompañado de algún tipo de interferencia en el ambiente, nos va a afectar, como pueden ser cableados de, de poder, etcétera. Entonces, canalizar los cables ya sabemos que es algo muy importante para mantenerlos organizados, etiquetar los cables tanto en el extremo del switch como en el extremo para poder identificar los dispositivos IP y la separación de cables de poder de datos, que evita que los cables de alimentación y los cables de datos se mezclen para prevenir interferencias. Mantenerlos separados contribuye a una transmisión más limpia y mejora la gestión térmica y la longitud adecuada de cables. Utilizar los cables de longitud justa para evitar desorden y tensiones innecesarias. Entonces, vamos a ver aquí unos temas de los empalmes que nosotros recomendamos para soluciones de UTP que de nosotros, siempre y cuando manteniendo los estándares que muchos de nosotros ya conocemos en la industria, como los conectores esos para el exterior, algunos conectores, bloques de 66, los VIX, y también los couplers, como les llaman, ¿no? Los RJ45s. Em, el otro tema que también nosotros recomendamos son los protectores contra descargas para el exterior. Esto es algo más de lo más común de lo que venimos a platicar también el día de hoy, de las aplicaciones en exteriores, ¿no? Hoy en día nosotros nos encontramos, bueno, aquí en la República Mexicana somos expuestos a muchas situaciones climáticas que pueden afectar los equipos y muchas veces no se consideran los protectores contra el exterior, incluso las veces que o sí se consideran y hemos visto proyectos que los tienen instalados de maneras inadecuadas, lo que resulta en que sus equipos se sigan exponiendo a este tipo de fallas o descargas. Eso lo mencionamos porque, y lo vamos a ver más adelante con unas imágenes, ejemplos, clientes que nos dicen, bueno, pues yo tengo protectores en el lado de la cámara que está allá afuera en el exterior, pero no hay ningún protector en el lado del switch. Entonces, como aquí menciona, es fundamental instalar la protección contra las orientaciones siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. Cada fabricante tiene sus maneras correctas de instalar los equipos y al no seguirse, pues vamos a ver ciertas fallas, ¿no? Algo que nos platicaba una vez una empresa de estas que ofrece protectores nos mencionaba, bueno, cuando hay una descarga en un medio, como puede ser el coaxial, como puede ser el UTP, sabemos que siendo que cayó el rayo cerca, es una descarga o inducción electromagnética, bueno, pues esa descarga no va a decidir si me voy hacia la cámara o si me voy hacia el switch, es una descarga, ¿no? Y es un medio y pues la descarga va a viajar por ambos lados. Hay proyectos donde cuando se instalan con nuestros switches o otros switch o nuestros extensores, tienen protectores en el lado de la cámara. Las cámaras se protegen, ¿verdad? Está muy bien, pero se dan cuenta que los switches están fallando y bueno, pues es que está fallando, ¿qué pasó? Es el equipo no aguanta y bueno, pues no solamente es de nosotros, se dan cuenta que fallaron otros alrededor. Y nos damos cuenta que los protectores no existen en el lado del IDF o el NMF, que es muy importante y cuando sí los existe, los tienen mal instalados. Entonces, hay fallas donde incluso teniendo los protectores no se está protegiendo el equipo. Y aquí les pongo un ejemplo muy sencillo de una marca que ofrece un protector, algunos de ustedes a lo mejor lo ubican, y en su documentación ellos específicamente mencionan
que estos conectores deben ir, bueno, sujetos a un tipo de metal o a un tipo de superficie y que el cable, un cable o un alambre que tiene aquí es el que va puesto a tierra, ¿verdad? Separado a la unidad. Nosotros vamos, cuando trabajamos con esto, vemos la documentación, cómo está instalado y después vemos cómo lo tiene instalado el cliente. Aquí les muestro un ejemplo de cómo algo tan sencillo, bueno, teniendo que están considerando querer instalar esos protectores, eh, lo quisieron hacer. Y sí, ¿verdad? Aquí vemos que está una instalación de estos protectores, pero ¿cuál es el problema que vemos, no? Una, todos los protectores están puestos en un rack o en un tray, aquí como lo podemos ver, una bandeja. Y este pequeño alambre que viene instalado a un costado, que es el que debe ir hacia el puesta a tierra, lo tienen también instalado en el mismo rack. Entonces, es muy fácil nosotros, y este es un ejemplo de que hemos trabajado, de un cliente que estaba considerando la protección, se le quemaron los switches o se le quemaron los puertos RJ45 de nuestro switch y sus otros equipos, vemos su instalación y bueno, ahí están los protectores, pero vemos que este pequeño cable está puesto donde mismo, ¿no? En el mismo rack y el rack es el que está puesto a tierra. ¿Cómo? Entonces, lo platicamos y lo vemos y pues sí, ¿verdad? Pensamos que el equipo es el que va a proteger, pero no estamos siguiendo las indicaciones adecuadas en la instalación. Aquí cae una descarga y ¿qué pasa? Digamos que viene la descarga ya al equipo y bueno, y llegan a varios que hacia dónde va la descarga, pues no tiene a dónde irse, más que va a salir del cableado y se va a ir al tray aquí, a esta bandeja y la bandeja, pues bueno, pues está todo compartido, o sea, va a seguir la descarga hacia los otros puertos y va a llegar al switch. Entonces aquí vemos una instalación donde se consideró, pero no se siguieron las instrucciones. Es un ejemplo de que no nomás porque sea un protector o que se conecte con un RJ45 y el otro lado a un switch nos va a proteger, si no se siguen las condiciones exactas, ¿no? Para este tipo de instalaciones. Otro ejemplo, aquí vemos otra documentación de otro equipo que está protegiendo para proteger dispositivos. Nos menciona que aquí viene el patch cord, el otro patch cord, e incluso que nos menciona que tiene que ser de 3 pies mínimos para proteger los equipos. Entonces, esto es información muy importante para ese fabricante que ofrece ese protector y que también nos menciona que aquí hay un alambre de calibre 14 para poder estar puesto a tierra. Em, ¿Qué pasa otra vez? Bueno, otro ejemplo aquí que vemos es una buena consideración de querer instalar cámaras al exterior, ¿verdad? Y vemos un cliente que también quiere instalar estos protectores. ¿Qué pasa? Bueno, otra vez viene un cliente que invirtió gran cantidad de tiempo y dinero en poder hacer una instalación adecuada, considerar estos protectores, pero como les mencioné, no más porque tiene un puerto RJ45 coaxial no significa que porque lo conectemos va a funcionar de esa manera. Vemos aquí en este ejemplo cómo el cliente eh, aquí utiliza nuestro equipo, un equipo de nosotros y un protector, pero todo esto aquí en rojo es el cable que va del protector hacia el equipo que va a ser protegido, ¿no? Entonces vemos un primer problema aquí. Si regresamos a ver el documento, nos dice que tiene que ser de 3 pies mínimos, como más o menos un cable de 1 metro, ¿verdad? Este cliente sufre este problema y no estoy hablando solamente con nuestros switches, sino que a veces nos llaman clientes que eh, puede que sean dos extensores de nuestra marca, pero también le fallaron sus demás equipos de otras marcas, otros switches, ¿verdad? Vemos estas fotos y ya considerando, bueno, vemos los problemas, el tema de que no se siguió las indicaciones adecuadas, de ser un cable de 1 metro mínimo, y también vemos que aquí está el alambre verde, que es el que está puesto a tierra, puede que no sea del calibre adecuado y también que lo conectan en cadena, que es algo aquí en México también lo seguimos viendo, ¿verdad? Entonces, no tenemos que estar atentos a las instrucciones adecuadas del fabricante para asegurarnos de que funcione de manera adecuada. Aquí obviamente viene una descarga, digamos, si viene de arriba, pues esa descarga tiene que pasar por esta cadenita para poder llegar a la puesta a tierra. Lo mejor sería que se conectara a un cobre, a una barra de cobre que tenga un cable grueso hacia el puesto a tierra,
o que cada uno también tenga un cable largo individual para que se conecte a dicho cobre en un rack o en algún tipo de infraestructura que ya tengan para protección contra descargas, ¿no? Entonces aquí vemos otra falla. Este es un cliente muy insatisfecho pensando que son las soluciones tanto a nosotros como a las soluciones que él tenga de otros equipos que se quemaron, que no aguantan. Y bueno, pues, vemos estas consideraciones y ¿qué hacemos? Les comentamos, bueno, sí tenían la consideración de poner protector, no de manera adecuada, van el día siguiente, hacen estas modificaciones del cableado y se dan cuenta que siguen teniendo tormentas eléctricas, siguen teniendo este tipo de situaciones climáticas y sus equipos siguen funcionando, ¿verdad? Entonces, un gran ejemplo de cómo, siguiendo una indicación para los exteriores ayuda tanto a los equipos y los ayuda a protegerlos también de manera adecuada. Algo que lo mencionamos, esto lo mencionamos el día de hoy por el tema de que, como les mencionamos, son cosas que estamos viendo aquí en la República también mexicana, ejemplos como en Puerto Vallarta, Guadalajara, en la Ciudad de México, donde podemos nosotros considerar instalar adaptadores al exterior, pero no de maneras adecuadas. Eh, otro ejemplo, otro ejemplo más para que vean que siempre hay intención buenas por parte de los integradores, de los que están instalando proyectos y sistemas, donde vemos un sistema que también nos está diciendo, bueno, este es un protector contra descargas, también nos menciona que tiene que ser de 1 metro y para proteger a los equipos, ¿no? Por un lado entra el cable que va hacia al exterior y por el otro lado es el cable que va hacia el equipo que se va a proteger, que es el switch. Entonces vemos un ejemplo como el siguiente de también otra instalación que hemos visto y vemos que, bueno, están nuestros switches de la marca MBT FiberBridge. Qué bueno que los estén utilizando. Vemos un switch aquí arriba también, pero vemos que hay puertos que están conectados y no hay ninguna actividad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya estuvieron alguna descarga. Pero ¿cuál es el problema que vemos aquí? Aquí en el medio vemos un equipo instalado, como los que les demostré, para proteger los switches. Ojo, 3 metros mínimo, ¿verdad? Y aquí vemos que el cable que va hacia el switch es más o menos como de menos de 1 pie. Entonces, aquí ya vemos un problema otra vez de que cómo instalamos un equipo, pero no seguimos las indicaciones adecuadas y pueden llegar a afectar los puertos en el switch. Este cliente también aquí llega, hace los cambios adecuados y, bueno, vuelve a ver todo el tormento eléctrico, no le pasa nada a la unidad. En los temas de UTP, aquí como lo mencionábamos, es muy importante el tema de los trenzados. Aquí vemos un ejemplo de algo que también vemos mucho cuando vemos algún tipo de patch panel por el lado de atrás, que podemos ver que al momento de que nosotros hacemos un punch down, estos cables o estos pares pueden estar separados. Esto aquí ya es suficiente para que esté expuesto a interferencia. Ahora, un patch panel usualmente no vemos no solamente un par, sino que vemos bastantes pares y si tenemos esta práctica, bueno, pues nos va a afectar en el tema de señalización. Tenemos que nosotros asegurarnos de que siempre esté lo más trenzado que se pueda el par hacia el bloque. Incluso y esto ya no es utilizando nuestros equipos, esto es una práctica muy común, ¿no? Y lo estamos viendo aquí en la República de proyectos que no se considera hacer este tipo de trabajo, al amor lo vemos como que, bueno, pues si está funcionando ahorita bien, algo analógico y algo IP, pues debe funcionar. Sí, puede que sí funcione, todo depende de la frecuencia de la señal que se esté generando, pero por la mayoría esto nos va a afectar. Entonces, vemos unas recomendaciones sencillas de lo que sí vemos, lo que hacer y no hacer, y vamos con un ejemplo. ¿Verdad? Vemos aquí un tipo de block con los cableados que no es cableado clasificado de UTP o categoría, es un cable de calibre 24 utilizado para sistemas analógicos. Incluso ese sistema podemos ver cómo los pares llegan a un punto donde se separan y están conectados en el bloque. Este cliente nos ya después reportaba de que no, es que la señal no me llega, no sé qué está pasando. Incluso estamos utilizando una señalización con una frecuencia muy baja para poder llegar a este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues, vemos las fotos, les damos estas mejores prácticas, tienen que volver a venir a agarrar el cable, trenzarlo de donde más que puedan
y volver a hacer el punch down. Soluciona el problema, pasa la señal, bueno, y se soluciona, ¿no? Otro ejemplo, aquí con nuestros switches, otro cliente que tenía nuestros switch Flex 8, y vemos que también pues están separando los pares, bueno, considerando de que, bueno, pues sí está funcionando, pero también sufre caídas de paquetes, caídas de desconexiones, etcétera. Muy importante considerar el ambiente. ¿Por qué aquí que debería de funcionar porque está trenzado hasta cierto punto falla? Bueno, cuando vemos este switch en la condición en la que estaba, vemos que está en un lugar donde pasa mucho corriente eléctrica. Todas esas corrientes eléctricas ya juntas pues generan algún tipo de campo electromagnético que van a poder afectar la señal de las unidades, ¿no? Entonces vemos algún tipo de cableados que no están trenzados de maneras adecuadas y empiezan a afectar la calidad del switch. Entonces son pequeñas prácticas que consideramos para, no solamente para nuestros switches, sino para el momento de que ustedes van a instalar algún otro equipo, tomar en cuenta estas medidas para asegurarse que les llegue una señal adecuada, ¿no? Aquí vemos como el switch, bueno, como esta unidad de nosotros nos está indicando que solamente llega una señalización de baja frecuencia, que son de los 10 megabits, y puede establecer una conexión a través de todo este ambiente de cableado que está generando mucho ruido en el ambiente, ¿no? Em, y bueno, sí, básicamente esas eran las consideraciones que nosotros como marca consideramos para esas instalaciones. Em, Cuando nosotros trabajamos con los proyectos, tanto mi colega Víctor y yo, eh, es muy importante para nosotros siempre verificar el estado actual de la infraestructura, sea coaxial, sea UTP. Por eso, cuando trabajamos en estos proyectos, usualmente hacemos algún tipo de visita, bueno, mi colega Víctor Calderón, o también pedimos fotos, que es algo que siempre se recomienda asegurar que el cableado esté en condiciones adecuadas. Incluso nos ha tocado proyectos donde por alguna razón el cable se encuentra en una ubicación donde hay algún tipo de gas que está ocasionando que el cable se dañe, ¿no? Entonces hay situaciones muy diferentes donde se tiene que considerar cómo podemos mejorar. Tenemos que cambiar el cable, tenemos que cambiar la localidad del MDF, IDF, eh, o qué tipo de condiciones existen que pueden hacer fallar estos cables. Son pequeñas prácticas, cosas que hemos visto en el campus que venimos a compartir con ustedes el día de hoy. Em, Yo lo que quería comentar con ustedes era precisamente eh, más del 90% de los problemas que se dan en cualquier sistema se deben al cableado. O sea, esto es un hecho. Eh, hemos tenido la oportunidad, tanto Richard, mi compañero Nicolás, su servidor, a lo largo de todos estos años, de percatarnos de que las fallas que se dan en algunos sistemas es precisamente porque no hemos considerado algunos aspectos importantes cuando hacemos este tipo de implementaciones, de instalación y demás. De pronto, personalmente me ha tocado escuchar, es que siempre lo he hecho así. Bueno, el que siempre lo haga uno de cierta forma no quiere decir que esté bien hecho. Es que siempre me ha funcionado. Bueno, tampoco es un argumento y mucho menos para la industria de la seguridad, que precisamente si vamos a brindar, instalar sistemas de seguridad, pues no deben de fallar. Eh, Me ha tocado escuchar también, es que lo conectamos y no funcionó el equipo. No pasa, no pasa. Es muy raro que pase, es muy raro, muy raro. O sea, marcas como las que maneja nuestro mayorista dices, pues no son marcas que salen de una línea de producción y se empaquetan y se mandan, ¿no? Son equipos que se prueban, que tienen un testeo previo, entonces es difícil. Muchas veces es porque, pues sí, no tenemos la precaución adecuada y por eso nosotros quisimos desarrollar esta sesión el día de hoy, hablando un poco de tierras físicas, hablando un poco de protectores, hablando un poco de tipos de cables y demás. Yo quería básicamente comentar lo siguiente, ¿no? Como consultores en seguridad, yo creo que es importante
detectar las necesidades del cliente, revisar y evaluar las condiciones de cada sitio para saber qué vamos a especificar y lo que especifiquemos sea de forma adecuada, ¿no? Me he tenido la oportunidad de ver algunos canales en diversas plataformas, en redes sociales, algunos amigos que tienen buenas intenciones para tratar de pasar algunos conocimientos, pero que de pronto me he percatado que también carecen de la preparación adecuada, ¿no? Y de pronto dan recomendaciones que no son las mejores. Por eso, como segundo punto aquí, coloco leer los manuales de cada producto que vamos a instalar. Yo creo que es importantísimo. Incluso eh, cuando compramos nuestro sistema de audio, llegamos a casa, colocamos el dispositivo, la bocina. Por eso, hoy por hoy, el cable de audio tiene color negro y rojo. Y en las terminales dicen negro y rojo. ¿Por qué? Porque antes nos decían cómo colocar este tipo de cable y bueno, como realmente todo, ¿qué tan difícil es instalar un sistema de audio? Es lo que nos preguntábamos. Abríamos la caja, sacábamos el manual, lo hacíamos a un lado, llegábamos, conectábamos y de repente, oye, se escucha muy raro el audio, esta bocina se escucha rara, esta bocina se escucha bien. Bueno, pues hasta en las bocinas hay polaridad, ¿no? ¿Qué hicieron los fabricantes? A ver, rojo, rojo, negro, negro y el cable con ambos colores, porque no leemos los manuales, ¿no? Entonces, esto que mencionaba Richard de estos elementos de protección para evitar que se dañen los puertos de los switches y observamos esos patch de 10, 15 centímetros, pues es un indicativo de que no leemos los manuales. O sea, ese es un problema y es un problema grave. Entonces, sí tenemos que tener conciencia, nos dedicamos a una industria de seguridad donde necesitamos que los equipos funcionen de forma adecuada, brinden cubran las necesidades para las cuales están siendo instalados y por supuesto que el usuario final, quede complacido y nos pueda seguir recomendando, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son críticas, ¿sí? Como consultores, la única persona que debe de decidir qué se va a instalar somos nosotros, ustedes como integradores, nosotros como fabricantes. Y esto lo menciono también porque me ha tocado en algunos casos escuchar también, es que el usuario no lo quiere pagar, es que el usuario no quiere poner tubería, es que el usuario, pues entonces no es cliente para nosotros, ¿no? Porque precisamente algo que comentaba también Richard era el tema de las canalizaciones. Hasta las canalizaciones se deben de aterrizar. ¿Y esto dónde lo vamos a encontrar? Pues en las normas. ¿Cuáles normas? La NFPA 70, por ejemplo, ¿no? Código eléctrico. Aquí coloco también otros datos, ¿no? Mucha gente antes en la parte analógica era muy propensa a soldar cableados. No se deben de soldar. Y yo creo que ustedes lo saben por qué no se debe de soldar. No tenemos que tener cables con diferentes impedancias. La tierra física debe ser la adecuada. O sea, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos para que el éxito sea asegurado cuando estamos entregando un proyecto, en este caso de seguridad. Y sí, reitero mucho esta lámina, ¿no? El 90% de los problemas que se dan en cualquier sistema, ya sea de videovigilancia, control de acceso, incendio, intrusión, telefonía, datos, es porque alguien no hizo bien la labor de especificación de la infraestructura. Normalmente estamos preocupados por software y el hardware de los sistemas. Y cuando hablamos de hardware, hablamos de cámaras, sensores, iluminadores, teléfonos y demás. Cuando hablamos de software, pues obviamente hablamos de esas plataformas de administración y de control de estos sistemas, ¿no? Compramos o especificamos estos sistemas y la red y la infraestructura. Bueno, pues le metemos el switch de esta gama o este modelo, le metemos este cable, oye, el UTP que estoy comprando cuesta
$60 la caja, pues compro ese porque está bien barato. Pues sí, pero tiene centro de aluminio, está chapado en cobre. Ese tipo de cable está perfecto para amarrar cajas y ir al mandado y llevarte todo lo que estás comprando en el súper, ¿no? Pero no para redes, no para datos. Entonces sí es muy importante que tengamos esa conciencia, sí es muy importante que nos detengamos a pensar que los asesores y consultores pues somos todos nosotros, ¿no? Los que estamos antes del usuario final y nosotros somos los que definimos qué tipo de sistemas, qué tipo de protecciones, qué tipo de tubería, canalización son las más adecuadas para el cliente, ¿no? El cliente no tiene esa capacidad, por eso nos contrata, por eso nos solicita información. Entonces, sí, tengamos cuidado con eso, aunque tengamos ya una carrera establecida, que tengamos varios años, no quito el dedo del renglón, leamos los manuales, sobre todo cuando son productos nuevos que estamos utilizando, estamos rompiendo a veces los paradigmas y decimos, ok, tengo tengo este conocimiento, esta tecnología me está ofreciendo alcances o distancias que superan la barrera de los 100 metros. Bueno, ahí estoy rompiendo un paradigma, pero también me estoy asesorando con las gentes adecuadas, con el mayorista, con el fabricante, y aparte estoy leyendo los manuales y estoy visualizando cuáles son las normativas que están cumpliendo este tipo de equipos, ¿no? Entonces, es una invitación únicamente a que, pues sí, nos profesionalicemos un poco más, tomemos los cursos y las capacitaciones de forma adecuada, ya sea con esos organismos, con esas ONGs que de pronto hacen esa labor de compartir conocimiento, que se acerquen a los mayoristas. Los ingenieros de hélices están capacitados en prácticamente todas las marcas que están vendiendo, que están suministrando, y nosotros como fabricantes encantados de ayudarlos en el desarrollo de sus proyectos. Richard creo que hizo una excelente labor para el día de hoy para mostrarles qué nos estamos enfrentando hoy por hoy, por qué pasan esas situaciones donde algunos equipos se dañan o no operan de forma adecuada. Tomémoslo en cuenta. Esta presentación creo que la vamos a tener disponible para todos ustedes. Utilícenla como material de referencia. Hay de verdad, hay mucha información que todavía tenemos que compartir, y cuando tengan un proyecto eh, de video, control de acceso, telefonía, sensores y demás, no duden en preguntar cuando tengan alguna duda, no duden en preguntar lo más sencillo, o sea, no hay preguntas tontas, ¿no? Siempre es bueno aclarar todo y no dejarlo al espero que funcione, ¿no? O suponer que va a funcionar.